la palabra la concejala Agostinelli. Gracias, señora presidenta. Bueno, hay muchas cosas que se dijeron acá y la verdad que, bueno, fueron extensiones bastante largas, así que espero poder contestar unas cuantas. Voy a empezar hablando del presupuesto. El presupuesto estimado para el 2023, como bien se dijo, supera los 54.000 millones y medio, lo que significa un aumento del 153% del 2022 al 2023. La verdad que eso es muy importante y coincido que es una buena noticia, como han dicho. No se puede decir que los presupuestos pierdan contra la inflación. Este gobierno no ha tenido ningún presupuesto que haya perdido contra la inflación, ni que no hay plata para poder resolver los problemas de la gente, ni llevar adelante una buena gestión. Si hablamos de la procedencia de los recursos, casi el 45% corresponde a ingresos municipales de libre disponibilidad. El 3,67% afectados de origen municipal. Eso ubica que el 48,63% es recurso municipal. El 24,9% del presupuesto es de origen provincial de libre disponibilidad y el 24,45% refieren a fondos afectados. El 2,01% es de origen nacional afectado. En esta línea podemos remarcar el crecimiento de la recaudación municipal, que se viene dando de año tras año y que se ha dicho también acá. En este caso, aumenta un 164%. Pasamos de 9.000 millones a 24.000 millones, mientras que el año pasado fue del 117%. Pero en este punto es inevitable no recordar cuando la semana pasada hablamos de la tarifaria y dijimos que los aumentos propuestos superaban el 100% y ustedes hablaron de un 60%. Cuando vemos los recursos estimados por recaudación o ingresos provenientes de tasa, este presupuesto confirma eso que dijimos. El promedio de crecimiento de recaudación de las tasas de año a año es de un 200%. Por ejemplo, la recaudación de la tasa de servicios generales crece un 116%. La tasa de seguridad e higiene crece un 170%. Las tasas que se cobran en porcentajes como salud, energía eléctrica, protección civil, crecen un promedio del 170%. El estacionamiento medido, que en ningún momento en la tarifaria decía cuánto iba a ser el aumento, crece un 148%. Está claro que la conquista de la autonomía de la que hablan es debido a los aumentazos que el gobierno de Mariel Fernández lleva adelante año tras año, que aplicó desde la reforma de la tributaria y tarifaria. Y este año está claro que no es la excepción. En cuanto a los fondos de nación, a diferencia del año pasado no electoral, podemos ver que este año vuelve a crecer un 974%, pasando del 0,47% al 2% del presupuesto general. Y ahí tengo discrepancias con lo que se ha dicho, porque el compromiso no es año a año, por lo que se ve es año electoral tras año electoral. Dentro de los fondos afectados percibidos por provincia tenemos 2.000 millones y medio del fondo educativo, que crece un 179%, 5.600 millones del SAE, que crece un 62%, más el nuevo programa Mesa Bonaerense de 4.359 millones. Que junto al SAE casi nos da 10.000 millones destinados a la alimentación. Esto hace crecer un 186% del fondo afectado de provincia para el ámbito de las escuelas. Y la verdad que ojalá que se vea reflejado en la alimentación, porque lamentablemente, a pesar que el año pasado aumentó un 68%, la prestación fue malísima. Y la verdad que a veces los escucho hablar y no entiendo si es que se creen en la película o son cínicos. Los escuché decir cuerpos de fiscalizadores hacen actas porque a los proveedores hay que perseguirlos. El derecho a una mejor alimentación. Hablaron del gobierno anterior de que no se daban la cara, que ellos están dando respuestas. Creo que no hay que recordar las veces que este cuerpo pidió respuestas por las comidas podridas que entregaban en los colegios. Creo que no hay que recordar el comunicado que sacaron y que nunca lo hicieron efectivo, porque a los proveedores que dicen perseguir, nunca los echaron, nunca los separaron de proveer comida
a los establecimientos educativos, nunca se los desvinculó. Y la verdad que tener más dinero no hace a la calidad ni alimentaria ni a la calidad educativa como quieren vender. Y eso creo que está demostrado por esta gestión. También se dijo acá que el 100% del fondo educativo se va a usar en obras de infraestructura escolar. Si hablamos del fondo educativo, el 96,41% se va a la Secretaría de Educación, donde solo el 59,54% se destina a obras en edificios escolares. Después vemos otras obras como el Polideportivo, el Museo Sede de Malvinas Argentinas y la construcción del polo educativo, en donde se invierten 22,55% de los recursos del fondo educativo. Y acá es donde discrepamos. Y sí, es ideológico. Viendo el estado de las escuelas, los techos que se caen, escuelas con fallas de gas, sistemas eléctricos deficientes, falta de vacantes, ¿es necesario gastar 12% para la construcción del polo educativo para el consejo escolar? Y me pregunto, ¿por qué no vienen con nosotros acá al nuevo edificio que se va a construir en el intercambio con el Club Mariano Moreno? ¿Por qué no les hacemos un lugar? ¿Y por qué no destinamos esa plata a que vayas a las escuelas, a que estén en condiciones y realmente usamos el 100% del fondo educativo y no vendemos un discurso de que usamos el 100% del fondo educativo? Y la verdad que más allá, ¿no? Para mí esta obra del polo educativo está fuera de contexto y la financiación del polideportivo con el fondo educativo mientras las escuelas no están en condiciones también está fuera de contexto. Como todos los años, de este fondo también recibe una parte el IMDEL. En este caso, el 3,59%. De eso, el 80% es para pagar sueldos, aunque acá hayan dicho que no se utiliza más para pagar sueldos. El 80% de lo que recibe el IMDEL es para pagar sueldos. El 20% va en bienes y servicios. Y la verdad que seguimos con las mismas prácticas. Por más que sigo insistiendo, den un discurso, insistan, cuando vas a los cuerpos y lees los cuerpos, te das cuenta que están mintiendo. Hablemos ahora de los organismos descentralizados que tanto hablaron. Vemos que este año se invierten los roles. El IDUAR, que el año pasado incrementó su presupuesto en un 259%, ahora solo aumenta un 19%, representando el 3% del presupuesto general. Cuenta con 1.733 millones, de los cuales 1.186 millones son afectados de provincia para el programa Bonaerense 2, convenio de construcción de 116 viviendas Barrio La Perla y 146 viviendas Villanueva. Eso representa el 68% de su presupuesto. Mientras que luego tenemos 3 millones en la remodelación del estacionamiento Nuevo Moreno Antiguo. Interesante. 7.320.000 en disminución de deudas. 57.277.556 pesos en personal, es decir, el 29% va en personal. Esas 4 cosas representan el 97% del presupuesto. Sin embargo, si descontamos el fondo afectado para la construcción de viviendas, hablamos que el 93% se va en sueldos, el 1,3% en deuda. Imaginemos cuántas son las políticas públicas que se pueden llevar adelante concretamente con este presupuesto que les resta. En el caso del IMDEL crece un 161%, pasando de 369 millones a 963 millones y medio. Sin embargo, el 78% se va en sueldos. Y lo más llamativo es que incrementa un 143 la planta temporaria, incorporando 63 agentes nuevos. Ojo, y no es que pierden agentes, porque en la planta permanente incorporan 23 agentes. Luego podemos ver un 3% en deuda, lo que significa que el 19% restante es con el que realmente se concretan las políticas públicas. Y acá escuché hablar demasiado sobre el INDEL, de lo que apostaban a la economía popular. Pero si miramos el área de comercio, de industria, el programa de la economía popular o de asociativismo y emprendimiento, todas tienen un 2,43% para llevar adelante la gestión.
lo cual es bastante irrisorio pensando que el fin de este organismo es el desarrollo económico local. Y ni hablar cuando mirás la compra de bienes y servicios. La verdad que no me voy a detener en detallar ni expresar las cosas irrisorias que hay. Mi compañera ya lo ha hecho muy bien, pero también creo que esas cosas después se ajustan, pero creo que es casi tan irrisorio ver esas cuestiones como ver a Protección Civil dentro del INDEL. Definitivamente el IDUAR y el INDEL, como lo decimos todos los años, y más allá que digan que nosotros no estamos de acuerdo con el aumento del régimen tarifario de los organismos y después no estamos de acuerdo con la transferencia del departamento, que el departamento ejecutivo gira, cuando hemos tenido que acompañar la tarifaria, porque hasta en su momento solamente llegaba la tarifaria del INDEL, lo hemos hecho. Cuando creíamos que estaba bien, lo hemos hecho. Cuando creemos que no está acorde, que no están las explicaciones justas como sucedió este año, la verdad no lo acompañamos. No votamos todo que no. Votamos que no cuando no están las explicaciones. Votamos que no cuando creemos que no es acorde. Y en este caso el INDEL y el IDUAR, a pesar de ser organismos descentralizados, siguen funcionando como secretarías. Los objetivos para los que fueron creados, la verdad, no los desarrollan y no hacen más que generar duplicación de cargos jerárquicos. Volviendo al análisis del presupuesto del Ejecutivo, si hablamos de los gastos por inciso, el 44% del presupuesto se sigue destinando al gasto en personal. 23.904.978.587 pesos, lo que representa casi la misma cantidad de ingresos que el Departamento Ejecutivo cree que recaudará en conceptos de tasas, derechos y otros. Si bien se logra pagar sin utilizar los fondos afectados, como se dijo acá, la variación representa un incremento del 132% del presupuesto de año a año. Pero generalmente eso no se ve reflejado en las paritarias. Y como se dijo, cuando nosotros vamos a revisar los aumentos o las propuestas en base a las cuales se formulan los sueldos de los concejales y de la intendenta, no vemos ese aumento. No vemos el 60 que nos está proponiendo el oficialismo o que por lo menos dijo proponer acá. Y la verdad que sí nos encontramos que prevé aumentos de trabajadores, 264 trabajadores nuevos. En concreto, para poder hacer posible la gestión, se sigue dependiendo, nos guste o no nos guste, de lo que gira nación y provincia. Si hablamos de los gastos por secretaría, podemos entender cuál es la política pública que el Ejecutivo quiere llevar adelante, el énfasis en sus programas y prioridades. Cuando miramos ese cuadro, vemos encabezar a desarrollo comunitario con el 22,7%. Pero si sacamos el SAE y la mesa bonaerense, su presupuesto es del 5,41%, por más que se rasguen las vestiduras. Luego tenemos la Secretaría de Obras y Servicios Públicos con el 22,3%. También con un amplio presupuesto, 39% en personal, 9% en obras públicas. El resto en bienes de consumo, bienes de uso y servicios no personales. En tercer lugar, tenemos a salud y medio ambiente. La verdad que esto sería bastante interesante si se entendiera que la salud pública representa una prioridad y no solo un discurso, como es evidente en este presupuesto. Estas dos secretarías fueron fusionadas. Salud se fusionó con medio ambiente. Solo el 5% está destinado a gastos para la puesta en funcionamiento de salud. Y la verdad, como se dijo y lo han dicho varios concejales, no sorprende, porque cuando vos vas a las salitas faltan insumos, hay edificios que se caen, faltan médicos. Y la verdad que cuando los escucho decir que se cambiaron enchufes, ¿saben cuánto se podría haber arreglado con el recital de Nicki Nicole? Un montón. Y con demás recitales o con demás catering que después nosotros vemos en la rendición de cuentas. Además,
debemos aclarar que el 30%, porque si bien uno mira y parece como que salud está ahí arriba con el presupuesto, debemos aclarar que el 30% de los recursos de esta secretaría se va en recolección de residuos. Y por cierto, aquella empresa que decían que venía a ser más económico el servicio, no lo está haciendo, no lo ha demostrado. El aumento para mano de obra de recolección de residuos gestionar se lleva un aumento del 100%. Se habló acá que representa casi el 8%, pero se olvidan de tomar el sistema de seguros de flota, el monitoreo, el leasing, sumar el combustible, un montón de gastos que no están contemplados en ese 8%. Y la verdad que tampoco puedo dejar de pasar por alto que a camioneros, al gremio de camioneros, les reconocemos un aumento que la verdad es un aumento acorde a la inflación. Pero nos olvidamos de los compañeros municipales que hacen el mismo trabajo y que no recibieron ese aumento acorde a la inflación o acorde a lo que ganan personas que hacen exactamente el mismo trabajo que ellos. Y una cosa que me llamó mucho la atención para este gobierno, que no solo venía a decir que con este sistema de recolección iba a ahorrar muchísima plata, sino que también hablaban de los controles. Y cuando vamos a la hoja en donde aparecen todas las tasas, los derechos, también nos encontramos con las multas. Llamativamente, año tras año, no se factura, no se prevé una sola multa por incumplimiento. Pero volviendo al área de salud y ambiente, si sacamos el consumo, este consumo que se destina, le queda solamente el 13,65% del presupuesto general a 2 áreas. Dijo la compañera que había un ajuste, claramente hay un ajuste. Algo similar ocurre con educación. Cuando vas a lo que realmente queda para la ejecución de políticas públicas, del presupuesto general solo se destina el 1,38%. Si hablamos de seguridad, un tema que claramente debiera ser una prioridad para este Ejecutivo, porque es la realidad que vivimos todos los morenenses. No es por otra razón que debiera ser una prioridad. Su presupuesto no supera por demasiado al de economía, al de privada o al de gobierno. Los recursos de un año a otro crecen un 119%. Y es la tercera que menos crece. Gobierno es la primera, salud, que dicen que es importante, es la segunda que menos crece. Y seguridad es la tercera que menos crece. Esto demuestra dónde están puestas las prioridades. Como así también lo demuestra cuando ves áreas como privada que crecen un 248%. Repito, seguridad creció un 119% y privada crece un 248%, para que cuando después vayamos a la rendición de cuentas nos encontremos exorbitantes gastos en publicidad y propaganda. Y esto también se puede evidenciar cuando vamos a los gastos por finalidad y función. Ahí podemos ver concretamente en qué se usa la plata. Promoción, asistencia, 24%. Salud, 12%. Educación, 6%. Servicio de seguridad, 5,27%. Alumbrado público, 1,88%. Planeamiento y desarrollo urbano, 1,33%. Comercio, que está junto a turismo y otros, 0,001%. A partir de esto es donde nosotros vemos y evaluamos la concreción de las políticas presupuestarias que el gobierno quiere llevar adelante. Para nosotros una política pública es de cara a las problemáticas de los vecinos y no al marketing político. No es poner un diario dentro de una caja diciendo el aumento que estás recibiendo para poder comprar alimentos, sino es demostrarlos en los alimentos, es entregar alimentos de calidad y no alimentos podridos. Realmente los recursos deben estar afectados a resolver los problemas de los vecinos: luminaria, seguridad, transitabilidad,
acceso a la salud, generación de trabajo, entre tantos otros problemas que tenemos. No creemos que la afectación de los recursos sea la más apropiada para las políticas públicas que la sociedad demanda. Y quizás sí sea un problema ideológico por el cual no acompañamos. Quizás lo que planteamos los concejales de la oposición no les alcanza el oficialismo para entender por qué no estamos de acuerdo con este presupuesto. Quizás pensamos distinto. Quizás creemos que, voy a decir la frase que se utilizó, que no se garantiza una vida digna. Voy a decir un nombre de los últimos, Miguel Ángel Fernández. Esa persona necesitaba tener asegurada una vida digna. Y seguramente muchos de los concejales que están hoy acá presentes deben saber quién es. Porque en una sesión anterior, muchos hablaron de lo que es vivir en Cuartel Quinto. Esta persona perdió su vida en Cuartel Quinto. Eso es una vida digna, la libertad, el poder salir a la calle, el estar seguros. Y les vuelvo a insistir, sí, es una diferencia ideológica, claramente es una diferencia ideológica. Para mí, seguridad debería estar entre las primeras. Para mí, la generación de trabajo debería tener presupuesto, debería tener políticas públicas serias. Deberían pensar y demostrar cómo se genera más trabajo en Moreno. Y la verdad que me parece que también es importante remarcar que el presupuesto crece considerablemente por los aumentos exorbitantes que viene aplicando Mariel Fernández desde la modificación de la tributaria y tarifaria. Y sin embargo, sigo insistiendo que ese dinero no llega a los contribuyentes, se va en personal. No existe fondos afectados, para decirlo de alguna manera. Es muy poca la inversión que existe en luminarias, en planeamiento, en desarrollo urbano, en desarrollo económico. No se ven grandes inversiones. Y sí, es una diferencia ideológica. Yo quiero que Moreno salga adelante, porque sí, no soy ciega, vivo en Moreno, me desarrollo en Moreno, elijo Moreno para vivir. Aunque a muchos le pese, hay mucha gente que piensa diferente a ustedes y que creemos que el camino que están eligiendo quizás no sea el más acorde, que hay que poner prioridades en otros lugares. Porque le voy a decir que en Moreno, intendente que llegara y cambiara una lamparita, era mejor intendente que todos los que estuvieron antes. No hacía falta hacer grandes cosas. Moreno estuvo condenada por el frente de todos, frente al que ustedes también pertenecen, porque parece que a veces se olvidan o no quieren hacerse cargo que su color político gobernó la vida de los morenenses. La verdad que el gasto en contraprestaciones también es efímero, el gasto invertido en generar políticas de desarrollo para la economía local, para la generación de trabajo y crecimiento es nulo, y sin embargo vemos un presupuesto que bien al estilo kirchnerista se caracteriza por poner una curita a una fractura expuesta. Un presupuesto que en vez de buscar soluciones o incentivos a hacer que la sociedad salga de la pobreza estructural, solo siguen tapando y queriendo ocultar el problema. La verdad, no somos juntos por el no. La verdad que quizás deberían empezar a hacerse cargo de todo lo que generaron durante estos años de gestión, porque hablan del aumento en educación, y educación fueron los que gobernaron los destinos de la provincia durante muchísimos años. No soy docente, pero estudié en escuela pública y vi la decadencia no solo de la infraestructura, sino también del sistema educativo. Un sistema educativo que lleva a que los pibes no puedan progresar.
un sistema educativo que los ata a esa estructura que quieren sostener, que es la pobreza. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejala.